Hola, soy Alexis Valderrama y este es el problema uno, en donde nos piden identificar los dispositivos semiconductores ubicados en este circuito, además de otras diferentes características que iremos viendo a lo largo del desarrollo. Uno de los dispositivos semiconductores encontrados en el circuito es el diodo 1N4148, en donde podemos ver los parámetros sacados del datasheet en esta tabla. Eh, Luego, posteriormente, hicimos una medición en LTSpice para revisar si estaba dentro de los valores nominales que entrega el datasheet, si es que el diodo está dentro de las condiciones de operación o efectivamente el diodo se quemó o algo por el estilo. Analizando la tabla, viendo el IRMS, la corriente promedio y la corriente máxima, podemos ver que está dentro del margen que establece el datasheet. También observando los gráficos simulados en LTSpice, podemos ver que el voltaje está dentro de lo establecido y la corriente también, en todos los diodos. También podemos ver que la potencia también se cumple, ya que es menor al orden del miliwatt, que en este caso el valor máximo es de 500 miliwatt, por lo cual también estamos dentro de los valores de operación, tanto en la potencia como en el voltaje como en la corriente. Profesor, soy Diego Núñez y continuando con el problema 1, se tiene que además del diodo están los semiconductores MOSFET, que son tipo N, según este diagrama. Sacando parámetros del datasheet de este modelo, se tiene un voltaje de bloqueo BDS máximo de 100 volts, voltaje gate source de más o menos 20 volts, voltaje de encendido de 3.5 volts y una corriente de 160 amperes en el MOSFET. Simulando el circuito en LTSpice se puede obtener una corriente máxima RMS, una corriente máxima media o ABG y pico de corriente máximo para cada MOSFET, además del de IADT encendido y apagado y el de VADT encendido y apagado. Graficando el voltaje bloqueo, voltaje VGS y la corriente en el MOSFET para cada uno, se obtuvieron estos gráficos, donde se puede apreciar que los MOSFET están operando según las características del datasheet, ya que no la superan en ninguno de ellos. Además, graficando la potencia en cada MOSFET, se pueden ver picos de corriente máximo por un corto periodo de tiempo, lo que correspondería a la pérdida por conmutación, y unas potencias bajas pero por un periodo de tiempo mayor al de conmutación, lo que serían las pérdidas por conducción. Pasando a la simulación en LTSpice de circuito, se puede describir de forma más general el funcionamiento de este. Si medimos el voltaje en cada una de las fuentes y el voltaje de salida, se puede observar una señal trifásica que corresponde a las fuentes y una señal continua que corresponde a la salida. Por lo que se puede decir que el principal funcionamiento de este circuito es pasar la corriente alterna trifásica a corriente continua. Es decir, como lo dice su nombre, es un rectificador. Ahora, si medimos la corriente en el diodo y la resistencia paralela al diodo, se puede ver que cuando una de estas es cero, por ejemplo, cuando la corriente en el diodo es cero, la corriente de la resistencia es distinta de cero, por lo que se puede decir que se filtran las corrientes. Y esto sucede de igual forma con todos los diodos. Aquí la resistencia, o sea, la corriente de la resistencia, o sea, la corriente en el diodo es cero y la corriente de la resistencia es distinta a cero, por lo que se filtran corrientes.
Bueno, podemos observar el circuito que esencialmente lo que hace, como mencionó mi compañero, es transformar una señal trifásica alterna en una corriente, en una señal continua. Esto lo hace mediante unos microcontroladores, los cuales son activados mediante unos MOSFET y unos diodos, los cuales de cierta forma van filtrando, por así decirlo, la corriente que entra al microcontrolador. De los MOSFET podemos observar que de cierta forma, al simular el voltaje VDS, que se van alternando de forma que se van, de una manera muy vulgar de decirlo, coordinando para poder rectificar esta señal, ya que si simulamos ahora los MOSFET que están en la salida, el voltaje VDS, y el voltaje de salida, podemos ver que estos son los que van completando la onda, ya que cuando el MOSFET 1 está en encendido, los otros están apagados. Y cuando el MOSFET 1 deja de estar encendido, el MOSFET 2 se prende automáticamente. Por lo que ahí podemos ver de forma clara la coordinación que tiene todo el circuito mediante los microcontroladores, pero también mediante los MOSFET, que en este caso funcionan como switch, y los diodos, que también van filtrando la señal, ya que no permiten pasar la corriente cuando está en forma inversa. Hola, mi nombre es Gerard Vega Arancibia. En este caso vamos a hablar acerca del problema número 2, donde tenemos un microcontrolador con distintos dispositivos semiconductores dentro de este y vamos a estudiar la funcionalidad que tiene cada uno de estos dispositivos dentro de nuestro circuito. En mi caso me tocó hablar acerca del MOSFET BSH114, donde si nos vamos a sus gráficas podemos observar que, hicimos la lectura del voltaje Drain and Source y el voltaje Gate and Source, donde podemos observar que el voltaje Drain and Source, equivalente a la curva, a la gráfica de color verde, su lectura siempre muestra 33 volts, 34 volts, equivalente aproximadamente al voltaje de la fuente. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir básicamente que siempre entre los terminales Drain and Source hay un circuito abierto y esta lectura es la que se lee de la fuente de voltaje. De esto podemos concluir además que el voltaje Gate and Source no cumple el umbral del voltaje threshold. Dado que no se cumple, el MOSFET no conduce y el MOSFET se comporta como un circuito abierto. Y la lectura que se lee entre el Drain and Source es directamente el de la fuente, aproximadamente el de la fuente. Entonces lo que pasa acá es que básicamente el MOSFET al no conducir, o sea, al estar en circuito abierto, nunca va a conducir corriente. Al no conducir corriente, la potencia es prácticamente nula. Entonces no va a presentar pérdida ni por conducción ni por conmutación, dado que por una parte no se va a cumplir el VGS mayor a VTH, entonces no van a haber conmutaciones y al estar en circuito abierto siempre no va a haber corriente atravesando el MOSFET, entonces tampoco va a haber corriente de conducción. Y la curva esta que no es representativa del inicio corresponde a la etapa de transiente del dispositivo semiconductor. Luego, si pasamos al segundo MOSFET que me tocó analizar, que es el SI 7850DP, que representa el Q2 dentro de nuestro circuito, podemos observar curvas un poco más diferentes a la anterior, donde también tenemos el periodo transiente, pero en un instante inicial podemos observar que estaba en circuito abierto nuestro MOSFET, dado que su lectura muestra 35 volts, pero luego cae a cero. Esto nos quiere decir que entre el Drain and Source se formó un cortocircuito y luego vuelve a haber nuevamente 35 volts. Entonces de nuevo vuelve a haber un circuito abierto, esto quiere decir que se apaga nuevamente y así va conmutando nuevamente. Pero se puede observar que en su mayoría del tiempo este MOSFET al menos se encuentra apagado. Entonces en su mayoría no se cumple la condición de que VGS
es mayor a VTH. Luego, si analizamos la curva de potencia, podemos observar que este presenta pérdidas por conmutación y por conducción. Las pérdidas por conmutación, aunque sean mínimas, son considerables a medida que van aumentando los peaks y las bajadas y los cambios de BGS VTH. Las pérdidas por conducción, en este caso, son menores a las pérdidas de conmutación, dado que pasa más tiempo abierto que cerrado. El tercer semiconductor que nosotros identificamos fue el SI7850DP, que en el circuito se llama Q3. Este Q3 comparte datasheet con Q2, ya que son idénticos. Luego, al considerar esto, lo que hicimos fue calcular el voltaje BGS, el voltaje BDS, voltaje BGS, BDS, ahí está. Y diferenciamos otro plot para de esta forma encontrar la intensidad y asimismo lo que nosotros mostramos en nuestra informe en la potencia. Así que creamos otro plot y multiplicamos I de Q3 que encontramos recién con el voltaje BGS, que sería el 007. Entonces, en nuestro informe incluimos estas dos gráficas, tanto para la potencia como para este versus entre BDS y BGS. Así que nos pasamos a la pantalla del informe. Luego de esto, de esto podríamos decir directamente que a diferencia del MOSFET Q1 y Q2, aquí existe un periodo transiente con pendiente igual a 0. Y bueno, y este periodo se asume que es producido por el acondicionamiento de los MOSFET anteriores a Q3. Y se debe considerar que el voltaje VTH en este MOSFET es de 3 volts, por entonces si es que este se supera, el MOSFET comienza a conducir. Y se podría diferenciar del Q2 se podría diferenciar este análisis con Q2, ya que en Q3 hay un mayor tiempo de encendido. Entonces, se está cumpliendo la relación BGS mayor a VTH. Y la figura 42, la de abajo, se puede apreciar que el MOSFET Q3 presenta mayores periodos de conducción, lo que implica que se tendrán mayores pérdidas por conducción. Entonces, cada vez que se cumpla la relación anterior, y de esta forma también se puede desprender que las pérdidas por conmutación serán mínimas, ya que el tiempo que el MOSFET se encuentra en este estado pequeño al compararlo con el tiempo en que permanece encendido. Bueno, el cuarto y el quinto semiconductor que nosotros identificamos fue el diodo D1 y el diodo D2 respectivamente. De D1 calculamos, medimos su voltaje, su intensidad y calculamos su potencia, multiplicando su voltaje por su intensidad, que en este caso sería I de 1. Luego hicimos lo mismo para D2, calculamos primero su voltaje, su intensidad, y de la misma forma calculamos una potencia, su potencia. V007 por la intensidad en el diodo, I de 2. Bueno, y de esta forma, lo que podemos decir es que el diodo D1 conduce a pesar de tener un valor de voltaje negativo. Y esto, lo asociamos a un voltaje que tiene el boost, lo que permite que el diodo D1 conduzca. Entonces, en cambio de 2, ocurre todo lo contrario, tiene un voltaje positivo, entonces eso permite que conduzca. Y en las curvas de potencia, la potencia disipada en D1 es mucho menor que la potencia disipada en D2, y eso se ve gráficamente.